Cada vez que la señora Claudia Sheinbaum abre la boca es para demostrar su cinismo y su desvergüenza descarada, pues no pasa de ser la presirvienta del narcopresidente. Unos la llaman la títere de Andrés Manuel López Obrador y otros la servil de Donald Trump, a quien le ha entregado el país para que declare terroristas a los delincuentes, para que invada la soberanía y la independencia y la integridad del territorio mexicano, con la incursión de drones, con aviones de guerra, barcos, inclusive con la intervención de marines norteamericanos, que son los que dan clases sobre la guerra contra el narco a los soldados mexicanos, y eso, además de ser una traición al pueblo de México, pues es exhibir a nuestro ejército mexicano como unos ineptos, unos pobres títeres de la narcopresidente, que no están sirviendo para proteger la soberanía de la nación, cosa que la señora Sheinbaum tampoco hace, violando el artículo 87 y 89 de la Constitución Federal. Pues por un lado juró respetar la Constitución Federal de la República y las leyes ordinarias, y por el otro lado sus obligaciones son el de defender la soberanía de la nación en el ámbito exterior y buscar la seguridad nacional en el ámbito interior de la nación, además de violar el artículo 25 de la Constitución Federal, de ser el rector del desarrollo nacional para que éste sea integral, sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación mexicana, así como la democracia, promoviendo la generación de empleos, la competitividad, el reparto del ingreso y el capital para todos los mexicanos por igual, bajo el manto de la Constitución Federal, para respetar sus derechos, sus libertades, y además para vigilar el ingreso de la nación, de lo que han hecho un dispendio con sus programas del bienestar, que son programas electorales que no benefician al pueblo de México y que son para sostener un gobierno autoritario, un gobierno autocrático, para servir a los intereses del narcopresidente. Pero para no salirme del tema, la señora Sheinbaum utilizó su circo mañanero para quejarse de que la delegada o alcaldesa de Cuauhtémoc ordenó que fueran separados de una banca de un lugar público las estatuas de Fidel Castro y del Che Guevara, Ernesto Che Guevara, que no representan absolutamente ninguna ejemplo a seguir, que no son considerados como patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas en materia educativa, de ciencias y de cultura, y que más bien son basura comunista, y que sin embargo la Sheinbaum se duele de que no hubo un comité, que no se formó un comité para ver el destino de esas estatuas, y que además es una ironía que porque la alcaldesa de Cuauhtémoc estuvo en Cuba, y que eso demuestra que sí admira a los comunistas. Y la verdad es que la señora está actuando como una presidente que no defiende los verdaderos
héroes patrios como Hidalgo, por ejemplo, que defiende a sujetos tiranos que representan en sus pueblos simples guerrilleros que impusieron regímenes comunistas en sus países. El Che Guevara, por ejemplo, era un vago, un bohemio, que no le gustaba trabajar y participó casi en todas las guerrillas de América Latina. Estuvo en Bolivia y coincidentemente en ese lugar fue fusilado por un sargento llamado Mario Terán en una comunidad de La Higuera. Estuvo también en Cuba, en donde fue un ideólogo marxista comunista, ayudó a la Revolución Cubana para destronar a Fulgencio Batista, y además fue autor de unos libros que hablan de cómo hacer guerrillas en América Latina, textos de los cuales la señora Chema pues ha sido a lectura, pues son sus ídolos. Ella participó como guerrillera del extinto grupo guerrillero M-19, según la denunció Gustavo Petro. En fin, que la señora Chema utiliza esta acción de la alcaldesa de Cuauhtémoc para encubrir su mediocridad como presidente, defendiendo a figuras de Fidel y de Che, que no son más que sujetos que representaron a puros asesinos, son responsables de la muerte de varios cientos y miles de personas, todo por imponer su sistema comunista, del cual la señora es seguidora, pues con la Cuarta Transformación piensa seguir esa ideología marxista comunista. Y para estar en contexto, me permito exhibir su defensa a estos comunistas así. No se puede quitar una estatua, un monumento, así nada más porque sí, porque se le ocurrió a alguien. Tiene que pasar por un comité, y en este caso no pasó por el comité. Y el argumento, primero, es de una intolerancia tremenda, y segundo, pues también muy hipócrita, ¿no? Porque ya después se vio que ella estuvo también en Cuba de vacaciones. O sea, si hubiera estado tan en contra, pues no se hubiera ido ahí de vacaciones, ¿no? Primero se fue. Bueno, esta tipa, obviamente que es adoradora de estos tiranos que representan la maldad y los antivalores en el mundo. Por otro lado, quiero ubicarla que estas estatuas son propiedad municipal, no son propiedad del gobierno federal, porque insisto que no son consideradas como patrimonio cultural de la humanidad. Dos adefesios que representan a simples asesinos no tienen ningún valor, solamente para arrojarlos al fango, a la basura, a la putrefacción. Y por otro lado, la señora no toma en cuenta que el artículo 24 de la Constitución Federal establece la libertad de conciencia de todos los mexicanos para profesar las convicciones éticas o morales que más le convengan. Pues en este caso, la señora Sheinbaum viola el artículo 24 de la Constitución Federal, pues ella sí ordenó demoler el templo del Señor de los Trabajos en Tlalpan, de donde era delegada, obviamente porque no es creyente, es una judía alemana que no
no tiene empatía con los católicos, y que ha sido una hipócrita, pues fue al Papa, a saludar al Papa Francisco, recientemente fallecido, utilizando una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuando es una no creyente. Y además mandó demoler el templo porque es enemiga de los católicos de México. Y para demostrar estas afirmaciones, me permito exhibir un reportaje del maestro, el teacher López Dóriga, en donde la utiliza como trapeador, pues la exhibe como una arbitraria y una asesina de la fe católica, como lo señaló López Dóriga en su cara, así. Que elementos de personal de la delegación Tlalpan, cuya jefa es Claudia Sheinbaum, llegaron a la capilla del Señor de los Trabajos, que es parte de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en las calles de Tapacan y Yobaín, en la colonia Cultura Maya de Tlalpan, y la derribaron. El párroco Juan Guillermo Blandón Pérez acusó que los trabajos fueron para recuperar el predio de 1.700 metros cuadrados donde se ubica el centro religioso. La capilla derribada ocupaba 210 metros cuadrados, fue derribada, dice, por unos 350 empleados de la delegación que destruyeron el altar, sacaron los crucifijos e imágenes en busto, los lanzaron al suelo. Dice el párroco, es el acto más grave que estas personas cometieron por haber profanado un lugar sagrado y haber destruido las imágenes. Se realizó una diligencia jurídica por parte de la delegación, entonces verificaron y la diligencia que llevaban era, digamos, retirar los muros que se estaban construyendo, inclusive con una clausura original. Al retirar toda la capilla, el mismo viernes yo me enteré, anduve recorrido todo el día en la delegación y me enteré hasta la tarde-noche ya lo que había ocurrido. Seguimos dialogando para ver de qué manera podemos resolver la situación del fondo. ¿Han llegado a un acuerdo pero siguen dialogando? ¿Qué acuerdo han llegado? Y tenemos que sentarnos sobre todo con los vecinos. O sea, no hay ningún acuerdo. No hay un acuerdo en el sentido de llegar a un acuerdo. O sea, yo creo que si hay un conflicto. Te vas a meter en un problema, Claudia, porque luego quienes se meten a esto resultan crucificados, Claudia. Bueno, la señora Sheinbaum es el exponente del cinismo y de la hipocresía. Destruye templos y allana la fe católica de los mexicanos, cuando que no tiene facultades para destruir templos, simplemente por el hecho de que era en ese tiempo la delegada de Tlalpan. Y por otro lado, ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Pues la señora es adoradora, es seguidora de los tiranos del mundo, y ya como presidenta de México, que ha sido un fracaso, es una autoritaria, es la represora de la religión católica y del culto al catolicismo. En fin, que la señora Sheinbaum no pasa de ser la títere del narcopresidente y la sirvienta de Donald Trump, que la hizo también como un trapeador, considerándola como una narca presidente por tener colusión con el narcotráfico. Y de ahí la intervención de Donald Trump para imponerle aranceles del 30%, y próximamente van a venir la DEA, el FBI, para detener al narcopresidente, a su hijo Andy, a los gobernadores, los narcogobernadores, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal,
de Tamaulipas, al diputado Ricardo Monreal, al senador Roñas, Hediondo Noroñas, a Mario Delgado, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Muchas gracias.